Buenas noches, hola, ¿cómo están todos? Queridos amigos, familia, otro encuentro más y les quiero contar que llegamos a la sexta clase de esta materia llamada Las Cartas de Pablo. Esta es nuestra última clase y después vamos a tener un encuentro por Zoom. Yo estoy muy feliz, muy contenta, un privilegio para mí haber compartido con ustedes las enseñanzas del apóstol Saulo, todas estas enseñanzas que a través de la revelación y sabiduría él recibida compartió para la iglesia de hoy también, como fue desde el inicio de la iglesia primitiva. Así que estuvimos haciendo toda una introducción y haciendo todo un repaso de todos los temas, de los misterios que él expuso en todas sus epístolas. Sé que hay mucho más y no nos va a faltar la oportunidad y vamos a tener la posibilidad de poder seguir profundizando seguramente. Pero te animo a que vos puedas seguir en tu casa con dedicación, con meditación en las escrituras y todas aquellas enseñanzas que el apóstol Pablo nos dejó. Así que hoy en esta clase vamos a pararnos y vamos a leer en dos cartas que él escribió a los tesalonicenses. Saben que en el orden cronológico estas fueron las primeras cartas escritas por el apóstol. ¿Sí? Y hoy nos vamos a detener ahí en la carta de segunda de Tesalonicenses, así que te invito a que puedas abrir tu Biblia y vayas al capítulo 1, versículo 4, para ver de cómo estaba, cuál era la condición, cuál era el estado de esta comunidad de fe que se encontraba ahí en Tesalónica. ¿Sí? Vamos juntos, así que leemos. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 4. Dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cuál era el estado de esta comunidad de fe ahí en Tesalónica? Era una iglesia que era tribulada, estaba viviendo tribulaciones y estas tribulaciones tenían que ver porque era una iglesia perseguida. Eran perseguidas por la declaración pública que ellos estaban haciendo del Maestro, de abrazar el verdadero evangelio y las enseñanzas de nuestro Señor Yeshua. Así que ellos eran perseguidas y ahí Pablo está diciendo: nosotros nos gloriamos, ¿sí?, en las demás iglesias de Dios. Nos da un panorama de que el testimonio de ellos era contado en las demás iglesias para que también sean las otras iglesias animadas de cómo ellos permanecían en la fe más allá de las tribulaciones y persecuciones. Esta iglesia estaba siendo un ejemplo de fe, de conducta, de amor, de estar cimentados en el Señor y de abrazar el evangelio de nuestro Señor Yeshua y sus enseñanzas. Así que eran ejemplos y Pablo estaba muy contento de estos. Y tanto Pablo como sus hijos, sus discípulos, vemos que se nombra a Silvano también y a Timoteo, ellos los alentaban a que permanecieran, a que nada los haga salir de lo que ellos creyeron y abrazaron en cuanto a la verdad. Así que, pero vamos a seguir leyendo con respecto a esta iglesia y lo que Pablo expone en estas cartas. Así que vamos a ir juntos ahí al capítulo 2, versículo 1 y 3. Pero antes te quiero contar que esta carta, estas dos epístolas son tomadas como las cartas después de Apocalipsis, del libro de Revelaciones, son tomadas como las cartas más proféticas de todo el Nuevo Testamento, por el contenido y por lo que Pablo expone, como vamos a leer ahora en el versículo 1 y 2 y 3 y posteriores también. Leemos juntos, ¿sí? Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bien, vamos a detenernos ahí. Acá vemos en este capítulo 2 que Pablo va a contar, ¿sí?, algo que ya cuando estuvo con ellos y también ahora por carta, ¿sí?, él les enseñó sobre la venida del Señor y de la reunión que tendremos con Él en esta segunda venida. Y les dice, nadie los cambie, nadie los mueva de la manera de pensar. Dice, no os conturbéis ni por espíritu, dice acá, ni por tampoco palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Saben que a mí me llama la atención poderosamente algo que Pablo hace en esta oportunidad, en esta carta, una expresión como también la hace en la carta a los Gálatas. Él dice, si es una carta como si fuera propia nuestra, que los quiere mover de esta manera de pensar de cuando va a ocurrir la segunda venida del Señor y cómo nos vamos a reunir juntos con Él. Dice, ustedes no lo acepten, ¿sí? No los asimilen, ni siquiera los escuchen para que no sean desviados y caigan en el error. Y también Pablo, porque era un defensor de la verdad, del Evangelio, de aquello que el propio Señor se le apareció y le reveló, ¿sí?, sobre este misterio de la piedad que vimos en clases pasadas. Él defiende y dice, si hay otra persona, si hay un ángel, o hasta yo vengo a hablarles, a comunicarles, a anunciarle otro evangelio del que yo a ustedes los confirmé, les anuncié, no lo reciban. Acá podemos ver el celo de Pablo, podemos ver que dice, nada los mueva de todo aquello que ustedes recibieron, que ustedes escucharon. Hasta él mismo dice, si vengo yo con otra cosa que quiero agregar, que quiero añadir al evangelio que ustedes oyeron de mí, evangelio de nuestro Señor Yeshua, el que Él mismo nos enseñó, y yo les mandé que ustedes guarden sus palabras, sus enseñanzas, y puedan oír y obedecerlo, y ser discípulos de Él. Si hay otra cosa que quiero cambiar, si hay un ángel mismo que a ustedes se les aparece y los quiere comunicar o los quiere confirmar en otra cosa, ustedes no los reciban. Y acá a los de Tesalónicas, a esta comunidad de fe, también les está diciendo, en cuanto a la venida, yo ya les enseñé y lo voy a volver a reiterar para que ustedes sigan permaneciendo firmes. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, así estaba esta iglesia. Una iglesia sufrida, una iglesia que estaba padeciendo por llevar el testimonio de Yeshua, por ser discípulos, seguidores de este camino de salvación, de todo el plan eterno y profético de nuestro Dios, de cómo todo estaba escondido en nuestro Señor Yeshua. Así que les dice, nadie los mueva de ahí, nadie cambie su manera de pensar. Ojo con las filosofías, como hemos hablado, que los conducen al error. Ojo con todas esas doctrinas que vienen como viendo, queriendo arrastrarlos para que caigan en error, en confusión y en tinieblas. Así que vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 3. Dice así, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien, ¿qué nos está diciendo? Que la segunda venida del Señor, cuando nos reunamos con Él, cuando aquellos que durmieron en el Señor sean levantados
como bien habla también Pablo en la carta a la iglesia de los Corintios. Sí, capítulo 15, ustedes pueden leer ese otro misterio que está diciendo, que cuando venga el Señor, los que durmieron van a ser levantados y transformados, pero aquellos que todavía están presentes en sus cuerpos van a ser levantados y van a ser transformados. Dice, y lo corruptible se va a revestir de incorruptible. Qué maravilloso eso. Ahí Pablo nos declara cómo va a suceder, declarándonos misterios, sacando cubiertas de lo que estaba velado para los hombres, estos misterios que están en nuestro Señor Yeshua. Así que dice, no va a ocurrir eso sin que antes se manifieste y venga la gran apostasía. Sin que antes podamos ver al hombre de pecado, al hijo de perdición. Quiere decir que si todavía vos y yo estamos acá cuando el Señor regrese, vamos a ver una apostasía como no la vimos en tiempos pasados, como no la vieron los que estuvieron antes de nosotros. Y vamos a ver manifestado, lo vamos a ver el hombre, el anticristo, aquel que promueve todo el nuevo orden mundial. Lo vamos a conocer. La segunda venida no vendrá sin que antes esto suceda. Y acá, seguramente, como ya Walter Rolón nos estuvo hablando en la materia los últimos tiempos, si vos todavía no pudiste verlas, si pudiste cursar esas enseñanzas, te animo a que los hagas, a que vos lo puedas hacer. Es tan importante no ignorar cosas que están escritas, que nos fueron acá dejadas para que las sepamos, para que no ignoremos, para que estemos preparados y para que podamos permanecer. Así que acá mismo dice, vamos a ver al hijo de perdición, a este hombre de pecado. Y la apostasía, ¿de qué se trata esta apostasía que en el último tiempo la vamos a ver de una manera tan fuerte? Apostasía se refiere a pararse lejos de, en oposición. Apostasía no tiene que ver solo con alejarse de la verdad. Aquellos que alguna vez conocieron del evangelio de verdad, del conocimiento de nuestro Señor Yeshua, no solamente es alejarse, sino que también es pararse lejos de, en oposición. No solo te alejas, sino que también te opones. Algunos lo han de alguna manera figurado como un divorcio, cuando no solamente se rompe algo entre un esposo y una esposa, sino que se pone de la vereda de enfrente y se opone a lo que alguna vez abrazó, amó y formó un pacto y estuvo de acuerdo. No solamente, como decimos, es que se alejan de la verdad, se apartan y no permanecen en la fe, sino que se oponen. Eso es algo que obviamente tiene que ver con el espíritu de nuestro enemigo, del adversario, del propio Satanás. Porque este oponerse tiene que ver con rebelión. Y el primer acto de rebelión lo tuvo Lucero, cuando quiso ser como Dios. Y en ese acto de rebelión, Satanás se paró en contra del gobernador legal del universo, de nuestro Dios Padre. Se paró en contra, se opuso ante la autoridad. Y en ese acto de rebelión, no solamente él solo,
sino que dice que arrastró, podemos ver en las Escrituras, arrastró la tercera parte de los ángeles con él, a los que hoy conocemos como ángeles caídos, o demonios, o espíritus demoníacos. Así, en este acto de rebelión, en este espíritu que se desprende de él, así esta apostasía comenzó a operar desde que el primer hombre cede los dominios en la transgresión a Satanás. Y esta simiente a lo largo de las Escrituras la podemos ver. Por ejemplo, hay un ejemplo que quiero mencionarte, que nos habla ahí una carta, la carta de la epístola de Judas, en el capítulo 1, en el versículo 9. Vos vas a encontrar que en el tercer punto él habla sobre la contradicción de Coré. ¿Quién fue este Coré? Este Coré pertenecía a los levitas, y vos vas a encontrar la historia después. Te doy el pasaje donde vas a poder leerlas, ahí en Números capítulo 16, versículo 1 al 35. Vas a ver cómo también él es movido a apostasía, se rebela, se aleja de y se opone, en ese caso, a la autoridad delegada, que era Moisés y Aarón como sumo sacerdote. Y dice que Coré, en ese acto de apostasía, trajo consigo también a 250 príncipes y otros hombres, y se opone contra Moisés y contra Aarón como sumo sacerdote. Y Moisés, no entendiendo, con mucho dolor por este acto de Coré, y dice: ¿no te contentás con el que vos puedas servir junto con tu familia? Porque eso es lo que hacían los levitas, servían en el tabernáculo, sino que también querés tomar de la parte del sacerdocio. Siempre hay algo totalmente ahí desviado que comienza a surgir en el corazón. Es algo que el enemigo ahí trabaja, lo incrusta. De contentarse cada uno con la gracia, con el llamado, con la vocación, con lo que el Señor nos delegó, sino que queremos siempre lo que el otro tiene. Ambicionamos lo que el otro tiene y comienzan a surgir ahí los celos, la envidia, la competencia. Todo esto se desata por la rebelión. Tanto cuidado tenemos que tener con esto. No es algo menor, es un espíritu que se originó en el propio Lucero. ¿Y saben cómo termina esa historia? Después la vas a leer y vas a encontrar otras cosas seguro para poder entender. Van a aclararte sobre la rebelión. Dice que el Señor se aira contra eso. Dice que la tierra termina tragando a Coré y a todos aquellos que se rebelaron. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Vamos a seguir leyendo los versículos siguientes. En el versículo 4, vamos ahora ahí de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahí podemos ver, como les decía, Pablo les enseñó de la venida del Señor, de eso se tratan estas cartas. Y les dice: vuelvo a reiterarles para que nadie los quiera mover de lo que ustedes aprendieron y abrazaron y escucharon de mí. Versículo 6 sigue diciendo: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin
de que a su debido tiempo se manifieste. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ese manifestarse quiere decir se saque la cubierta. Eso que estaba cubierto se pueda manifestar. Así que el Señor no va a venir en su segunda venida y no nos vamos a reunir con Él hasta que sea manifestado todo el plan, toda la agenda, todo el plan del propio anticristo, del hijo de la perdición, del hombre de pecado. Lo vamos a ver. Si estamos todavía acá, lo vamos a ver. Todavía no vamos a ser reunidos con Él ante que todo esto acontezca. Y ahora sí, versículo 7 dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, ese versículo 7, Pablo está exponiendo el misterio, otro misterio. Qué impresionante, Pablo, ¿no? Hemos visto el misterio de los gentiles, de la plenitud de los gentiles. El misterio en el Hijo, en Yeshua. El misterio de la piedad, el esquema del Evangelio. Y acá está hablando de otro misterio, del misterio de la iniquidad. ¿A qué se refiere este misterio? Y la palabra iniquidad se define como la desviación de lo cual es justo y recto. Es un documento legal de injusticia. Es todo lo que va en contra, a lo que es justo y recto, a todo lo que va en contra, a las leyes de la autoridad máxima, del gobernador universal, que es nuestro Dios. Eso es la iniquidad. Como recién hablábamos de esa apostasía. Y dice, ya está en acción este misterio de la iniquidad. Todo lo que se desvía de lo justo, de lo recto. Todo aquello que se sale fuera de las leyes de nuestro Dios, de las leyes del reino, de aquellas leyes establecidas por la máxima autoridad. Todo documento legal de injusticia. Todas leyes que se quieren promulgar que son injustas, que van en contra de nuestro Dios. Dice Pablo en aquel tiempo cuando escribió esas cartas en ese siglo I de la iglesia primitiva, ya está en acción. Ya está operando todo esto, que se desvía, que busca lo injusto, que busca las tinieblas, que busca el error. Y otra vez ahí vos volvés a leer las palabras engaño, volvés a leer las palabras mentiras. Así es conocido el propio Satanás, el enemigo, como padre de mentira. Y si es padre de mentira, es porque tiene hijos. ¿Sí? Tiene hijos.
y estos hijos. Y me gustaría que podamos ver, estos hijos ahí busca conmigo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vas a leer vos después en tu casa desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, de los postreros días, del último tiempo. Y dice así, en el versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Escucha esto. Estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo, pero ¿saben qué? Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y ahí Pablo le dice a su hijo Timoteo, en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Y mi doctrina es la misma doctrina que la de Yeshua. Su evangelio es mi evangelio. Vos escuchaste, aprendiste esto. Aprendiste cuál es la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, persecuciones, padecimientos. Y en el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Yeshua padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dice, estos hombres irán de mal en peor. El misterio de la iniquidad está en acción. Desde el tiempo en que Pablo estuvo propagando el evangelio de la verdad, ahora se fue incrementando. Cada vez que vamos pasando los años, los siglos, cada vez fue empeorando. Van de mal en peor. Así que el carácter de estos hombres, que solamente son aparentes, que están disfrazados, pero nada tienen que ver con nuestro Señor Yeshua. En nada se les parece. Ojo con eso. En todas estas clases pudieron ver conmigo la advertencia del engaño y de la mentira que Pablo hace continuamente en la exposición de sus cartas. ¿Pudieron notarlo? Engaño, mentira. Es lo que Satanás hace, porque fue despojado del imperio de la muerte, fue expuesto y exhibido a los principados y potestades, teniendo triunfo y victoria el Señor en su sacrificio, muerte y resurrección. Y ustedes ahí pueden ver cómo Pablo les advertía: cuiden celosamente, abracen, permanezcan. Las palabras del Señor permanezcan en ustedes. ¿Cómo permanecer en Yeshua? Si ustedes guardan todas las cosas que Él nos enseñó. Así ustedes van a permanecer y van a ser inamovibles en su fe hasta el día que Él venga. Así que podemos ver en este capítulo 2 que la venida de Yeshua tiene que ver que antes
de que Él venga, la gran apostasía. Van a apostatar de la fe. Aquellos que alguna vez abrazaron la verdad y se van a oponer, se van a parar de la vereda de enfrente, en oposición. Y vamos a ver la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Vamos a ver si es que estamos todavía en esta tierra al anticristo. Pero así como se manifiesta la naturaleza y el misterio de la iniquidad está en acción, así también se tiene que manifestar la naturaleza de la iglesia. Y decíamos que esta iniquidad tiene que ver con todo lo que se desvía de lo que es justo, de lo que es recto, que va en contra de las leyes de nuestro Dios, del reino de nuestro Dios. Y me gusta ver cómo el Señor fue despertando en este último tiempo a hombres, a mujeres, a su iglesia, para que puedan combatir, para que puedan luchar con aquellos que quieren venir a desviar, a quebrar las leyes que tienen que ver con lo bueno, con lo recto, todo lo que nuestro Dios estableció, con lo que es natural, y que ellos quieren venir con lo que es antinatural, antinatura, antinaturaleza. Y lo podemos estar viendo en la ley del aborto que quieren sacar y se quiere promulgar, en la ideología de género que quieren inculcar desde nuestros niños, desde nuestros hijos, y ver a la iglesia que se levantó de esta manera, manifestando su naturaleza, combatiendo, resistiendo, ganando tiempo, más allá de que hay una agenda y hay un plan global, y hay cosas que ya están determinadas y van a acontecer en su determinado tiempo, porque todavía hay algo que detiene para que se manifieste este inicuo. Hay algo que todavía lo detiene, aunque ya opera, aunque ya el espíritu del anticristo lo vemos moverse y cada vez con más fuerza en nuestra tierra. Podemos ver cómo la iglesia también responde al llamado y somos despertados. Y vamos ganando tiempo. ¿Tiempo para qué? Para seguir hablando, anunciando la multiforme sabiduría de Dios a las regiones celestes, como vimos la clase pasada, y también a los hombres, dando a conocer el evangelio de la verdad, mientras ahí la iglesia combate y de alguna manera resiste para que todas las leyes impías, toda esta iniquidad no se establezca. Vayamos ganando territorio, vayamos con el reino de luz, con el evangelio de luz, disipando las tinieblas y todo lo que enceguece a los hombres, como opera el príncipe de este siglo, para que la luz del evangelio no resplandezca, se puedan ir cayendo las cubiertas y puedan conocer el camino que los lleva a su Creador, a su Padre, y puedan ser reconciliados. Por eso es lo que nosotros somos. Hay algunos que están ahí anunciando y predicando el evangelio de paz, tomando la palabra de reconciliación, siendo ministros de reconciliación, siendo enviados para ganar almas, para llamar y acercar el evangelio a aquellos que ya están predestinados y sean añadidos a la iglesia hasta que se termine la plenitud de los gentiles. Por eso me gusta ver y entendía cuando el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, Él habla ahí sobre las bienaventuranzas y vemos, como por así decirlo, diferentes grupos. De algunos que dice que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que justamente pelean
por las cosas que son injustas, por leyes injustas que van en contra de las leyes, de los principios morales de nuestro Dios. Me contento por ello, nos contentamos con Iglesia, por aquellos que respondieron a ese llamado, que fueron despertados para que en este tiempo estén combatiendo hombres, mujeres, ungidas para este tiempo, que se presentan ante los gobiernos de las naciones, que levantan la voz, que salen, que no se callan, que son una voz para que no se pierdan las buenas costumbres, para que la iniquidad no alcance a las generaciones, a nuestros hijos. Bendigo a esos hombres y a esas mujeres que tienen hambre y sed de justicia, y el Señor dice que ellos van a ser saciados. Doy gloria por eso a nuestro Señor, pero también están aquellos, los que lloran, los que gimen, los que claman por los perdidos, por los que se alejan, los que claman por los niños, por todas clases de injusticias, de abusos, de violaciones. Hay hombres y mujeres que son despertados, que oran, que claman, que interceden, madrugadas. Dice que ellos van a ser consolados, traen consolación. Y están aquellos que hacen misericordia. Son aquellos misericordiosos, que no son ajenos a las necesidades de las personas. Son aquellos que son sensibles, con un corazón tan grande como nuestro Señor. Cuando veía las multitudes, se dice que tenía compasión por ver el estado, por ver las necesidades, por ver cómo estaban. El Señor era movido en compasión. Y todos aquellos que se acercaban para escuchar al Señor, el Señor dice, no los puedo despedir así. Y ahí vemos en esa alimentación de los 5.000, como no teniendo nada y los discípulos queriendo despedir. Y el Señor dice, no, vamos a darles que comer. Y ahí vemos ese milagro de multiplicación del Señor. El Señor, tanto amor, tanta compasión, tanta misericordia. Y dice que estos, que son misericordiosos también, que tienen que ver con el carácter de nuestro Señor, también van a alcanzar misericordia. Los de limpio corazón, aquellos que son puros, aquellos que son consagrados, que son apartados, que hacen que la iglesia en esa naturaleza sacerdotal que tiene pueda ministrar al Señor y también pueda ministrar al pueblo. Los de limpio corazón, aquellos que edifican, que hacen la obra del Señor, que sus manos están limpias para hacerlo. Los pacificadores, aquellos que son hijos de paz, anunciando el evangelio de paz. Aquellos que van y recorren, que son enviados y van por ciudades, por casas, que tomaron la orden de nuestro Señor, el mandato de ir y predicar y discipular a las naciones, enseñándoles todo aquello que nuestro Señor Yeshua nos dijo para que lo guarden, sacando del error, del engaño, de filosofías vanas, de fábulas, de huecas sutilezas, no solamente a hombres, sino a naciones, a gobernantes, para que venga el evangelio de luz, de paz. Y dice, y cuando ellos entren y haya hijos de paz, dice que la paz va a quedar en ellos. Aquellos que llevan el reino, aquellos que anuncian de que se arrepientan para volverse al Señor. Esos son los pacificadores. Aquellos que tienen el corazón y el espíritu correcto de cómo tenemos que andar en esta tierra, anunciando el evangelio de paz, de reconciliación, de todo lo que nuestro Señor reunió en Él. Así que hay no solamente una sola
dirección. El cuerpo es tan amplio como veíamos, cada miembro tiene su operativa, tiene su función y debemos respetarnos, debemos considerarnos, debemos amarnos en todas las obras que nosotros estamos haciendo. Todo esto tiene que ver con la manifestación de la naturaleza de la iglesia. Hombres y mujeres que se manifiestan de acuerdo a los que fueron llamados. ¿Cómo necesitamos de una iglesia madura? ¿Cómo necesitamos de una iglesia madura, entendida? Le podamos extender la gracia, porque aunque abunda, porque el misterio de iniquidad, porque la apostasía, porque la transgresión, porque el pecado, porque la rebelión se manifiesta en la tierra, también sobreabunda la gracia. Hombres y mujeres, iglesia entendida y madura, pudiendo manifestar cada uno a lo que fue llamado, cada uno a su vocación. Y este misterio de la iniquidad que está en acción, pero todavía es retenido, tiene que ver con que Satanás todavía se está aferrando, por así decirlo, a su autoridad en los cielos. Por eso dice que todavía hay algo que lo detiene. Se aferra a esa autoridad que tiene en los cielos, ese acceso que tiene ante el trono de Dios. Porque podemos bien conocer el propósito y la metodología de Satanás. El propósito es justamente lo que él hace todo el tiempo, en ese acceso que tiene delante del trono. Y él dice que es el acusador de los hermanos y los acusa día y noche. Te acusa a vos, me acusa a mí, acusa todo el tiempo. Por eso dice que abogado tenemos en Cristo Yeshua, que Él aboga por nosotros, aquellos que hemos oído y obedecido, y que la vida del Maestro se manifiesta en nosotros. Y ahí está, este misterio de iniquidad tiene que ver con eso, de cómo sigue actuando con la mentira, con el error, con la injusticia, trayendo caos, confusión, rebelión. Y Satanás se sigue aferrando. Por eso todavía no vemos manifestado el anticristo. Está aferrado a esa autoridad en los cielos, en ese acceso que tiene ante el trono acusando. ¿Qué métodos utiliza? Veíamos el propósito y la metodología. ¿Qué métodos utiliza? Las obras de las tinieblas. Y así se las conoce. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Muerte, destrucción y robo. Por eso vemos en la carta del apóstol Juan, en 1 de Juan 3:8, si no me equivoco, dice que el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras de las tinieblas. Vino para deshacer estas obras. De esta manera trabaja muerte, trae destrucción, trae robo, te quita, te despoja a los hombres, a las naciones. Por eso nosotros somos enviados a discipular naciones, porque el enemigo, como vos bien podés ver hasta lo último, cuando Satanás es atado por 1000 años y después es soltado, dice que él sale, cuando es soltado, él sale para otra vez engañar a las naciones. Todo el tiempo utilizando mentira, engaño, error, tinieblas, oscuridad. De esta manera. Pero llega un momento, fíjense, en el versículo 7 que dice esto: solo hay que a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez
sea quitado de en medio. Y cuando Satanás es quitado, es echado del cielo, de las regiones celestes, de este acceso que tiene al trono, porque dice que se produce una guerra en los cielos. La victoria primero se completa en los cielos. Dice que Miguel y sus ángeles pelearon y echaron fuera a Satanás. Y ya no se halló lugar en los cielos, porque lo vencieron. Entonces se dice, en Apocalipsis leemos y dice, alegraos cielos, porque él era todavía detenido, pero ahora se completó la victoria. Primeramente se completa en los cielos, pero ay de los moradores de la tierra, porque Satanás desciende con toda la furia, persiguiendo a la mujer, a su hijo, la descendencia y todo lo que pueden cotejar con la materia de los últimos tiempos, que bien Walter nos explicaba y expuso. Así que ahí está. En esta segunda venida no va a acontecer sin que antes la gran apostasía y el hombre de pecado se manifieste. Esto tiene que ver con este misterio. Acá es un indicador para que vos sepas cuándo viene nuestro Señor. Ni el día y ni la hora sabemos. Pero acá nos habla. Su segunda venida va a ocurrir después de que la propia iglesia vea manifestado el anticristo, ese hombre de perdición que va a estar poseído por el espíritu propio de Satanás. Es un indicador. Y les dice, nadie les venga a decir otra cosa. Nadie los engañe. Permanezcan. Sé que están atribulados. Sé que están perseguidos. Fíjense que Pablo les da a conocer y hace énfasis de esta enseñanza a una iglesia atribulada y perseguida. ¿Por qué será, no? Los alienta, los anima. Sigan así, van a obtener el galardón. No se desanimen. Sigan sosteniendo esos padecimientos porque son discípulos del Señor. Misterio de la iniquidad está en acción. Y oro para que como iglesia, para que como hijos podamos manifestemos nuestra naturaleza, una naturaleza espiritual, para que podamos establecer como iglesia madura el reino de nuestro Dios en esta tierra. Oro por eso, para que podamos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, pero que podamos permanecer en la fe, en amor y en unidad, en el vínculo de la paz, predicando el evangelio de la paz, combatiendo, luchando. Que todas estas enseñanzas, toda esta instrucción, todas estas advertencias que nos dejó el apóstol Saulo, que escribió a cada comunidad de fe en diferentes ciudades, se hagan también vivas para nosotros, que también las podamos tomar, recibir y guardar.
Fue un placer para mí poder compartir estas 6 clases. Seguramente nos queda muchísimo más por hablar, por profundizar. Y como ya te dije, volveremos a tener una oportunidad. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Te bendigo y nos estamos viendo en nuestro último encuentro, que es el encuentro que vamos a tener por Zoom, que ahí nos vamos a poder por ahí conocer, aunque sea a través, ¿sí?, de la camarita, y vamos a poder interactuar y vamos a poder contestar preguntas, inquietudes, dudas que vos tengas, ¿sí? Te mando un abrazo bien grande, sigamos juntos permaneciendo en la fe, tengamos nuestro espíritu ferviente y nuestro corazón ardiendo. Te bendigo, te amo en el Señor.